Eduardo Cruz Vázquez, periodista, autor de libros dedicados a temas de política, gestión cultural, economía de la cultura. El más reciente se llama Diplomacia Cultural, la vida, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy coordinador del Grupo Reflexión sobre Economía y Cultura y editor de contenido del sitio de información y análisis del sector cultural Paso Libre. ¿Habías imaginado un escenario de esta magnitud? ¿Cómo lo describirías? Catastrófico, no solo por una evolución de una crisis, diría yo casi permanente del sector cultural, pero que tenía paliativos o tuvo en los últimos 20 años momentos, digamos, de crecimiento sostenible, de poder hacer algunas cuentas alegres. Pero en realidad el sector cultural ha padecido, como muchas generaciones, de un periodo, de un largo periodo en el cual las cosas no terminaban de salir bien, sobre todo desde el punto de vista de los muy diversos escenarios que viven del subsidio o del gasto público o del financiamiento directo a través de recursos que provienen del gasto público. Entonces, ¿no podríamos imaginar un escenario así? Por supuesto que no, porque no estaba en la agenda una catástrofe sanitaria. Sí podríamos pensar cuando hubo temblores, cuando hubo sismos, otras formas de expresión terribles en las cuales pues la sociedad sale muy dañada, pero en este caso no. Y por eso lo que ha hecho la crisis sanitaria del coronavirus es profundizar una crisis, llevarla literalmente hasta casi, pienso que todavía no estamos tocando fondo, pero que estamos muy cerca de llegar a aquella frase que decía: dichosos aquellos que conocen el fondo del pozo, porque al menos saben que de ahí no pasarán. ¿Cómo has vivido y vives la pandemia a nivel personal y profesional? ¿Qué cambios han ocurrido y cómo los has enfrentado? Es una situación cuya respuesta es bien difícil, porque aquellos que hemos encontrado una forma de vida y que hemos podido tener acceso a fuente de trabajo, a proyectos, a capacidades y a posibilidades de desarrollo, pues sin duda la pandemia nos ha enseñado nuevas formas de llevar adelante nuestro trabajo, y en ese sentido, por fortuna, no hemos padecido ni de desempleo ni de otras condiciones que pudieran haber puesto en riesgo nuestra vida o la de nuestros entornos más cercanos. Sin duda, el proceso, como a todos, nos ha costado mucho trabajo adaptarnos, entender, saber convivir con una serie de limitaciones, pero al final en nuestros espacios de trabajo y en nuestros espacios familiares hemos encontrado las maneras de salir adelante y hacer de esto un caso productivo. Digamos, puedo decirles a ustedes cuando vean esto que jamás en mi vida había escrito tanto, ni leído tanto, ni reflexionado tanto en torno a mis temas como en estos últimos 17 meses. Hablando de impactos económicos, sociales, políticos y por supuesto culturales, ¿qué cambios a corto, mediano y largo plazo identificas para el sector cultural? Desde el punto del gasto público, desde el punto de vista de lo que es la presencia del Estado, no de los gobiernos, del Estado, en el sistema que conforma el sector cultural, no solo estamos viendo una retracción, no solo estamos viendo un alejamiento de muchas de las funciones que tradicionalmente había observado el Estado, sino que además se van a profundizar todavía. Entonces, yo he escrito en mis artículos que esa batalla para muchos, entre los que me cuento, está perdida. Es decir, pretender que el Estado cultural funcione como funcionó antes es imposible. Que con lo que hay se replantee para que funcione de una mejor manera, en el que se puedan subsanar muchas de las pérdidas, eso sí me parece bien.
No creo que este gobierno lo vaya a hacer en lo que falta y me temo que el que viene va a hacerlo muy poco, pero sin embargo pues es muy temprano para adelantar vísperas. Entonces la batalla en el ámbito de la parte fiscal es una parte también prácticamente perdida. Es decir, la política fiscal no va a cambiar de manera drástica y lo que yo he apuntado en muchos análisis es que lo que hay que hacer es agotar el espacio fiscal que existe. Pretender que el gobierno ahí sí decida que los de cultura y ciencia van a tener ciertos apoyos por ser eso, también me parece que es una batalla perdida, o sea, y que no hay para dónde. Ojo, no quiero decir que esté de acuerdo. Yo lo que estoy planteando es que están perdidas, y cuando tú tienes una batalla perdida, pues lo mejor que puedes hacer es voltearte para otro lado, ¿no? O buscar otras formas de llevar a cabo esas luchas. Sin duda, todo este proceso que estamos viviendo es una purga que va a permitir dolorosamente que sobrevivan solo las organizaciones no gubernamentales que son capaces de enrolarse en la nueva realidad. Parece como muy elemental decirlo, pero así es. Todas aquellas que no funcionan, pues o se van a fusionar o van a desaparecer y tendrán que encontrar otros caminos para vivir. Es decir, o se dedicarán a otra cosa. Una de las cosas que tenemos que estudiar con el tiempo es cuánto desplazamiento hay de profesiones después de, primero, una severa crisis económica o un manejo muy particular de la economía nacional, sumado a la pandemia. Es decir, cuánta gente va a terminar por dedicarse a otra cosa porque para lo que originalmente estaba dedicada no lo va a poder seguir haciendo. Y luego tienes el otro frente, que es el del comercio, las empresas, el mercado. No es ningún secreto. Quien lee barras o ve gráficas básicas puede ver claramente que para eso sirve el INEGI, que vaya que ha demostrado que el INEGI sirve para muchísimo en todo este proceso. Van a ver que la mayor economía de la cultura se mueve en el mercado. Las barritas ahí se ven claramente. ¿Y esto qué implica? Pues que la mayor parte del empleo se concentra en el mercado, en la actividad independiente, en la actividad de comercio, en la actividad de bienes y servicios, sí, que es la que ha dominado desde que la cuenta la empezaron a establecer, que es el 2008, y que si nos vamos para atrás seguiría siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí es donde la disputa va a estar cada vez más fuerte. Generaciones actuales, generaciones que llegan, van a buscar esos espacios ahí, que es a quién le vendo, qué le vendo, que me dé dinero. La mayor parte de la gente vive de esas transacciones y no vive de los subsidios. Aunque parezca loco decirlo, es que esa es la realidad. Ahora, que simbólicamente es muy importante la intervención y la participación del Estado en los procesos culturales para garantizar derechos, para garantizar accesos, para darle a la gente que no tiene para pagar. Eso sí. Así es que pues este es el escenario que yo advierto para los próximos años y ojalá se estudie un poco más y se entienda para que la gente pueda resolver de la mejor manera su situación de vida. El espacio público es el lugar preponderante para la producción, interacción y recreación cultural. ¿Cómo ha afectado y afectará la pandemia al espacio público? ¿Qué escenarios imaginas? Entonces, creo que todo este proceso lo que va a dejar son enseñanzas, pero pues los conciertos sin masa no son conciertos, la filarmónica sin su sala mesa no es filarmónica, el teatro callejero, o sea, todo eso se va a tener que realizar otra vez. A lo mejor hay pues una serie de condiciones ahí que se van a tener que cumplir en los próximos años de cuidado. Recordemos simplemente, para tener una analogía que a mí me parece bastante sensata, cuando el tema de las Torres Gemelas, ustedes recordan, a partir de eso se desató un proceso muy particular en el tema de seguridad. Cambió el mapa mundial. De entrar al aeropuerto como Pedro por tu casa, tuviste que empezar a aprender a hacer una serie de cosas y tener una serie de consideraciones para dar seguridad a los viajantes, por decir algo, ¿no? Y puedo poner muchos más ejemplos.
la misma inseguridad general del país te ha orillado a tener que tomar una serie de medidas de prevención, en tanto la autoridad no puede contener la delincuencia. Entonces, en el tema de salud pública creo que es igual, pero al final la vida va a tener que llegar. Entonces creo que las consecuencias para la vida cultural, que requiere de movilidad y presencialidad, de reunión de gente, eso va a pasar y se volverá a lo mismo. ¿Lo digital se impondrá a pesar de no ser accesible para toda la población? Entonces lo que va a quedar es justamente el influjo de la tecnología, toda esta entrada en pleno de estos discursos alternativos, por decirles de alguna forma, en la recreación de la cultura, y yo creo que ahí es donde hay que poner el acento. Es decir, cómo lograr que las herramientas tecnológicas a las que hemos podido acceder unos cuantos durante la pandemia se amplíen y puedan llevar beneficios a muchos sectores sociales. Yo creo que ahí está una enorme tarea que esperamos se pueda cumplir, porque además pues hacen mucha fiesta con el tema del triunfo de la cultura digital, pero cuando tú te vas a los datos del INEGI de cobertura de internet, la forma en que se consume y los lugares a donde llega, por el amor de Dios, estamos atrasadísimos. Es una ficción urbana de clases medias y de fifís, porque en realidad, aunque haya uno que otro que se conecta en Oaxaca, pues en realidad la gente sigue estando muy lejana. Entonces ahí hay una gran enseñanza de todo esto, es cómo aumentamos esa cultura digital. ¿Se están creando nuevas formas y modelos de creación, producción, difusión y gestión entre audiencias y artistas, gestores y creadores? Eso es muy difícil medirlo ahorita. Es evidente porque basta acercarse a las redes sociales o a los canales de televisión, en fin, es evidente que ha surgido, digamos, una nueva serie de lecturas de la realidad a partir del confinamiento. Nosotros mismos en Paso Libre hicimos esto que llamamos crónicas antivirulianas, bitácora de un cautiverio. Es evidente que todo el influjo de cambio de hábitos, prácticas, consumos culturales, es algo que tendremos que estar estudiando y que obviamente están ahí a la puerta, están visibles, están notorias, pero es evidente que todo esto, sobre todo en generaciones más jóvenes y más habilidosas, va a generar nuevos discursos que además espero les generen formas de vida, es decir, que puedan convertirse en modos de producción que permitan que la gente viva dignamente de eso. En México el impacto económico de la pandemia está siendo demoledor. ¿Qué alternativas propones ante la precarización del sector cultural? Lo primero la primera medida es la aceptación de las cosas. Es decir, creo que al final es natural, y yo lo entiendo porque lo vivo en otros niveles, es muy difícil aceptar que hay cosas que dejaron de ser o de ser funcionales y se tiene que optar por otros modelos. Que todos tomemos conciencia y que entendamos hacia dónde tenemos que caminar, creo que eso es una primera cosa que yo desearía mucho y que no necesariamente se va a pasar así. Lo otro es lo que decía yo creo que hay que buscar agotar el espacio fiscal. Creo que sin duda la sugerencia a cualquier autoridad sería, independientemente de que los beneficios pudieran ampliarse para esta aspiración de una política fiscal para la cultura, es cómo agotamos lo que tenemos. Otra propuesta es entender que los ricos de México, hay muchos ricos de México que no aportan a organizaciones no gubernamentales pudiendo hacerlo. Hay muchos ricos en México que podrían todavía participar más activamente en el financiamiento de la vida cultural, sobre todo para aquellos que no tienen acceso a bienes y servicios, que teniendo espacio fiscal no lo quieren usar, pero no lo usan porque no entienden esto. O sea, yo creo que hay una capa empresarial, ojo, no ignorante, no, porque no son ningunos tontos. No, simplemente no tienen la información necesaria, ni se ha sabido dar la información necesaria para ampliar esa franja de intervención
desde la lógica privada en el financiamiento de la cultura del país. Por supuesto, un sentido de organización de la vida cultural, eso sí, desde el Estado, que permita armonizar lo que hay, usarlo bien, agotarlo, mantenerlo en las mejores condiciones. Y lo que decía hace rato, o sea, creo que las universidades públicas y privadas tienen que trabajar mucho más todavía, tienen que hacer un frente mucho más aguerrido frente a las políticas de Estado, tienen que hacer una mayor defensa de lo que significa la educación pública, sí, pero también la necesidad de cómo financiar la educación pública y la vida cultural, pues es una de las funciones sustantivas de la universidad pública. ¿Cuál es tu opinión de la respuesta y formas de abordar los impactos de la pandemia de los gobiernos federal, estatales y municipales en México? Se ha llegado a pensar que tiene que ver estrictamente con las habilidades de las autoridades para resolver problemas, sin duda. Eso es fundamental, pero también tiene que ver con las economías de cada nación. Digamos, en el caso de México, evidentemente no podemos pensar que hubo una respuesta contundente, organizada y salvadora del sector cultural, porque ya veníamos con una serie de medidas que anulaban eso. Entonces, no hubo respuesta, pues no. Hubo paliativos, pues sí. ¿Sabemos el impacto que ha tenido todo esto? No. Ahora en noviembre salen los resultados de la cuenta satélite del año 20. Vamos a ver de qué tamaño estuvo la crisis según el INEGI. Pero los datos que han salido en los informes trimestrales, pues obviamente esperamos que va a haber una caída de todo esto. Entonces, pues no, aquí ha sido sálvese quien pueda y pues ya, y el gobierno pues metió cosas en internet y se acabó, ¿no? Las universidades, o sea, no hubo capacidad de respuesta. ¿Se ha generado una política pública que aborde de forma asertiva la problemática del sector cultural? ¿Conoces alguna experiencia a nivel internacional o nacional que sea ejemplo de política cultural en el contexto actual? Tú te refieres en tu planteamiento si eso fue organizado desde una lógica de Estado, desde una lógica de gobierno, como lo hicieron en Estados Unidos, como lo hicieron en Alemania, como lo hicieron en Francia, como lo hicieron en España. Es decir, que existía una lógica de Estado en la cual decían esto o le metemos lana o se nos cae. Esa es una simplificación. Bueno, esas economías permitieron hacerlo. Tenían de dónde jalar dinero para eso. La economía mexicana no lo permitió. Por lo tanto, no lo hizo. ¿Sí? Entonces, ¿son ejemplares y emblemáticas las acciones tomadas por otros gobiernos para salvar sus sectores culturales? Pues sí. ¿En qué se simplifican? En poner a disposición de la gente recursos para que el paro fuera lo menos violento. Es darles dinero. ¿Cómo? A través del propio empleo en las plataformas virtuales o simple y llanamente como subsidios de desempleo, como ocurrió en estos países a los que nos hemos referido. ¿Crees que exista la posibilidad de una reestructuración de las instituciones culturales frente al contexto actual y futuro en México? ¿En qué debería de consistir esa reestructuración? Lo que se hereda de gobiernos que venían con las lógicas neoliberales, como se han calificado, a los modelos cuatroteístas, ¿verdad? La gran modificación que han hecho es simple y llanamente quitarle dinero. Tú puedes quitarle dinero a las instituciones y decirles, pues a ver, ahora hagan lo mismo sin dinero, o busquen lana, ¿no? Vayan a ver al sector privado, a ver quién quiere pagar cosas. Entonces te digo, lo que está en juego en los próximos años y sobre todo en el cambio de gobierno es que esa reestructuración forzada a partir de la ausencia de recursos, porque tú tienes que reestructurar de alguna manera en la medida en que te quitan dinero, entonces tienes que priorizar, tienes que decidir si puedes suprimes áreas, etcétera, sea más profunda. ¿Sí soy claro? Sí, entonces yo lo que decía en mis artículos es que contra todo lo que se piensa viene una gran oportunidad de que la reforma cultural realmente se profundice. Sí, o sea, que la reforma cultural sea la reforma que necesitamos, que es lo que te decía hace rato. Es asumir que la actual Secretaría de Cultura, la actual Bellas Artes, la actual Antropología, la actual IMCINE, todas esas cosas tienen que todavía cambiar muchísimo y que ese cambio es no solo en el manejo de sus dineros, sino es en las estructuras que las sostienen.
es una reingeniería o de plano una reinvención. A lo mejor el futuro de este país está en no tener un instituto de antropología, sino otra cosa. A lo mejor ya no necesitamos bellas artes, sino otra cosa, ¿sí? Ahora, eso para mí es lo interesante. Lo que pasa es que eso no es taquillero, no vende votos. Y en este país, en donde el valor simbólico impide ver muchas cosas, pues a lo mejor nunca nadie se va a atrever y ahí tendrán esa estructura escuálida y flacos de raza cansada y sin ilusiones, que son las instituciones culturales. A lo mejor algún estado decide cambiar las cosas, no sé, es difícil, ¿verdad? Desde este lado para mí dirán, es muy fácil que tú plantees eso, lo que pasa es que si quieres darle viabilidad a todo, tenemos que cambiar, pasa por las instituciones públicas de educación, la UAM, la UNAM, todos tenemos que cambiar en eso. Mi conclusión es que las condiciones que actualmente se viven en México, acentuadas por la pandemia, pero que ya venían manifiestas desde el inicio de la administración, que en ese sentido tomó decisiones muy radicales, que eran esperables por lo demás, pues nos plantea un escenario en el que se tiene que entender. Yo le digo mucho a mis colegas, es que no terminan de entender la lógica del presidente. Es que no terminan de entender la lógica de lo que está planteándose. Luchar contra ello no, criticarlo sí. Lo más sensato es decir qué vamos a hacer con lo que hay para adelante, porque pretender pensar que eso va a regresar es imposible.